ver un pequeño video sobre la explicación de la organización y la presentación de datos. Bueno, aquí inicialmente tenemos una tabla de distribución de frecuencias donde podemos ver varios de sus datos que deben ser recopilados. Entonces, bueno, estas son herramientas estadísticas que organizan y resumen datos. Y en estos se muestra cuántas veces se repite cada valor o categoría. Adicional a esto también tenemos los criterios que se deben seguir para definir estos intervalos de clase en una tabla de distribución de frecuencia. Como podemos ver, se debe determinar el rango, el número de clases, la amplitud de la clase, construir los intervalos. Ya pues todo esto depende de qué va a ser la tabla. Como por ejemplo acá estamos viendo un ejemplo de las edades de personas, de 50 personas. Y estas tienen un rango que son de 73 a 10 años. Entonces, ya con esta información llegamos a lograr poder tener un buen análisis y tener una buena información sobre lo que se está buscando lograr. Adicional a esto, no, las tablas de frecuencia, cuando se tiene 20 o más observaciones, la mejor manera para examinar los datos es de una forma resumida, como por ejemplo podemos utilizar las tablas de frecuencia y o cuadros apropiados para que tenga como una representación gráfica de la información. Eh, bueno, ¿para qué sirve la interpretación de frecuencias de mayor que y menor que? Bueno, este gráfico es para identificar la cantidad de datos que se encuentran por encima o por debajo de un valor. Entonces, por ejemplo, podemos ver em, un ejemplo fácil puede ser, digamos, en un inventario de 30 productos que tienen un valor mayor de 100 y otras pueden tener, y 20 otras 20 pueden tener un valor menor que 100. Entonces, para esto podemos utilizar gráficos, líneas o histogramas para visualizar esas frecuencias y entender como tal ya la distribución de los valores de cada producto. Los tipos de gráficos que se utilizan para datos cuantitativos, bueno, aquí hago un paréntesis y aclaro de forma un poco más profunda los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Bueno, entonces los datos cualitativos son aquellos que son relacionados con los 5 sentidos, entonces ves con el gusto, el olfato, la visión, la audición y el tacto. Las referentes al género sexual, puede ser género musical, lugares, ciudades, países en general. Bueno, y los datos cualitativos, entonces, cuantitativos, perdón, estos tienen dos variables y estos están de tipo discreto y de tipo continuo. Entonces, los discretos estos corresponden a valores enteros y el resultado es de un conteo de unidades experimentales. Y los continuos son que corresponde ya a decimales o valores de intervalos dentro de números, dentro de intervalos numéricos. Entonces, bueno, los gráficos que se utilizan acá ya son los histogramas, los gráficos de línea, los diagramas de caja o de bigotes, los diagramas de dispersión y los diagramas de puntos. ¿Por qué es importante clasificar los datos cuantitativos antes de presentarlos en una tabla o gráfico? Bueno, esto es algo muy importante y es que al clasificar los datos nos ayuda también y nos facilita la comprensión y el análisis. También nos permite organizar la información de manera coherente y adicional también identifica patrones y tendencias. Em, También esto nos comunica los resultados de pronto de forma más clara y efectiva y podemos dar más claro el mensaje. ¿Cómo puedes garantizar que los datos cualitativos recolectados sean representativos y útiles para la toma de decisiones contables? Bueno,
Estos son más enfocándose en la calidad de la recolección, el análisis e interpretación de la información, también seleccionando métodos de recolección adecuados y aplicando técnicas de triangulación y auditorías. Bueno, estos son, digamos, como tal, para el tema de no, de evitar estos errores es como lo dice el tema de que de que no de pronto al querer uno mostrar una información esté mostrando los datos incorrectos o al utilizar datos incorrectos no se puede dar ni analizar eh, a fondo la intención del análisis. Entonces puede ser que se esté mirando cuáles son los productos que menos movimiento tienen o aquellos que son de un valor inferior y que de pronto se pueden vender a un mayor valor. Entonces, al no tener la información correcta, esto nos puede llegar a generar em, nos puede, digamos que, em, complicar la información y no podemos llegar a tener algo bien claro. Bueno, los errores comunes que se deben evitar al construir histogramas o polígonos de frecuencia son la selección incorrecta de intervalos, como anteriormente les estaba diciendo. Aparte de eso, las escalas del eje Y, que de pronto sean incoherentes y de pronto si estamos mirando, por ejemplo, el precio de un producto y entonces no estemos obteniendo en el eje Y tengamos, por ejemplo, el precio, entonces no tengamos como referenciado el precio, sino más bien se esté teniendo en cuenta sobre la base de datos de pronto de la cantidad de las unidades que tiene la empresa. Y pues esto hace que la interpretación sea, em, de pronto sea incoherente. Adicional a esto, pues digamos que debemos asegurarnos de las etiquetas de los ejes que estén claramente etiquetados y que la escala sea adecuada para la representación de los datos. Em, También la sobrecarga visual, esta también puede llegar a afectar el gráfico, ya que puede ser un histograma, un polígono de frecuencia que sea simple y pues que sea fácil de entender para que sea más útil y pues se pueda comunicar mejor la información. Adicional a esto también se debe tener en cuenta cómo no trazar los puntos en los puntos medios de los intervalos para que cada intervalo no esté como en el límite superior o inferior y de pronto que pues como anteriormente les decía que tenga una sobrecarga visual. Sería lo recomendable es mejor realizar como un gráfico para, dependiendo lo que se va a comunicar, y pues así sea de la misma tabla, pero pues queda más claro realizando varios gráficos e ir explicando uno por uno. Muchas gracias.